La historia de Colombia desde 1991 es la de una nación transformándose bajo una nueva Carta Magna que buscó consolidar la democracia, pero se ha enfrentado a desafíos persistentes en lo político y lo económico, junto a cambios sociales y religiosos significativos. En este relato tendremos un nudo y tendremos un desenlace. El nudo se centra en la política de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, marcada por el auge de la violencia y el surgimiento de nuevos grupos armados, mientras la economía se adaptaba a la apertura y a la globalización. El desenlace reflexiona sobre cómo estos acontecimientos han moldeado la realidad territorial actual, generando profundas desigualdades y afectando la participación ciudadana, pero también impulsando movimientos sociales y un deseo de cambio. Iniciamos con la nueva promesa con la promesa de la nueva Constitución de 1991, donde hay un marco legal y político, un proceso económico, un proceso social y religioso. Al hablar de marco legal y político, la Constitución de 1991 prometía un nuevo comienzo con un Estado social de derecho, énfasis en la dignidad humana y la creación de la Fiscalía General, la Corte Constitucional y la acción de tutela. Se buscaba una descentralización que diera más autonomía a las regiones. Dentro del proceso económico, la economía colombiana se encontraba en un proceso de apertura y globalización, buscando adaptarse a las dinámicas internacionales. En cuanto al proceso social y religioso, se experimentó una apertura a la diversidad cultural y religiosa. El modelo social de derecho buscaba proteger a las minorías y a los grupos vulnerables. Después de este inicio se da un desarrollo que se representa con desafíos y transformaciones en el contexto político, en el proceso económico, en el proceso social y religioso. En el contexto político hay un auge de la violencia, procesos de paz, debilitamiento institucional. Al hablar de auge de la violencia, la década de 1990 y principios del 2000 vieron un recrudecimiento de la violencia con el narcotráfico, la consolidación de las guerrillas y el paramilitarismo, y la lucha contra el crimen organizado. Al hablar de procesos de paz, se realizaron diversos intentos de paz, como la Constitución de 1991, que buscaba desmovilizar grupos armados y crear un ambiente de más tranquilidad. Y el debilitamiento institucional, la violencia afectó la gobernabilidad de algunas regiones, debilitando las instituciones locales. Bueno, dentro de estas transformaciones, hablamos del proceso económico, donde hay una apertura comercial y una desigualdad social. La apertura comercial impulsa un modelo económico de apertura comercial con el objetivo de atraer inversión extranjera y aumentar la competitividad. Dentro de este proceso económico hay una desigualdad social, a pesar de la apertura económica. Las desigualdades sociales persistieron y en algunos casos aumentaron. El crecimiento económico no se reflejó en una mejora significativa en las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Ahora bien, el proceso social y religioso en este desafío. Está la migración y la reconfiguración religiosa. En cuanto a la migración, los conflictos armados y la inseguridad provocaron desplazamientos masivos de población hacia las ciudades y otras regiones del país. Y en la reconfiguración religiosa, la diversidad religiosa se expandió, dando lugar a nuevas iglesias y comunidades y a una mayor pluralidad de creencias.
todo esto nos lleva a un desenlace o una reflexión sobre el impacto en los territorios. Hay una influencia de la violencia en los territorios, un impacto de la globalización, una participación ciudadana y unos desafíos actuales. La influencia de la violencia en los territorios genera unos efectos de la violencia que persistieron en las regiones, marcando la vida de las personas y generando comunidades que luchan por reconstruir el tejido social y económico. Este desenlace o este impacto de la globalización nos dice que la globalización y la apertura económica han traído consigo oportunidades, pero también desafíos. La competencia ha presionado a las economías locales y se ha generado un debate sobre cómo el modelo económico ha afectado la diversidad cultural y la identidad de los territorios. En este relato, esa reflexión nos lleva a que el impacto en los territorios también influencia en la participación ciudadana. ¿Por qué en la participación ciudadana? Porque a pesar de la violencia, la Constitución de 1991 fortaleció los mecanismos de participación ciudadana. Los ciudadanos se han organizado para exigir sus derechos, defender sus territorios y construir alternativas de desarrollo. Y todo esto, pues, genera unos desafíos actuales, en los cuales Colombia enfrenta hoy la tarea de consolidar la paz, reducir las desigualdades y construir un país más próspero y equitativo. Ese legado que deja la Constitución de 1991, con sus fortalezas y sus debilidades, sigue presente en la lucha por un futuro mejor. Entonces, nos tenemos que reflexionar sobre cómo impactó la Constitución Política de 1991 en todos los territorios, cómo nos influenció con la violencia, cómo impactó la globalización, la participación ciudadana y todos estos desafíos. Muchísimas gracias.